carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, verso 21 en adelante. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 21 en adelante. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Señor. Primera Pedro capítulo 2, verso 21 en adelante. Bendito Dios, aleluya, santo eres, Señor. Amén. Amén. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que lo juzga justamente, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti para adorarte y bendecirte, para engrandecerte, para exaltarte. Vengo a ti, Señor, presentándome. Sí, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir conforme a esta palabra. El mismo Señor, te presento a tu pueblo pidiéndote, Dios mío, que esta palabra nos edifique, nos regenere, Señor, y podamos vivir una vida que a ti te agrade. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de tomar asiento esta tarde. Amados, quiero predicar bajo el tema viviendo por el Espíritu. La palabra que hemos leído primero, el apóstol Pedro nos pone por ejemplo a nuestro gran ejemplo. La palabra, amados, nos refleja la vida de Cristo, no nos refleja la vida de Pedro, no nos refleja la vida de Juan, no nos refleja ni aún la vida del apóstol Pablo, que si hay alguien que deberíamos de imitar también es el apóstol Pablo. Amén. Que él en un momento determinado dice: sed ejemplo de mí como yo de Cristo. Sé imitadores de mí, imitando a Pablo. Si nosotros imitásemos a Pablo, imitaríamos a Cristo. Pablo, amados, igual que Cristo, padeció persecución. Pablo, uno de los apóstoles, que le digo, si hay un liderazgo que a mí me llama la atención, es el liderazgo del apóstol Pablo. ¿Cuánto padeció Pablo por Cristo? De los judíos fue azotado ¿cuántas veces? Y de los romanos ¿cuántas veces fue azotado? Lo azotaron los judíos y lo azotaron los romanos. Y en un momento determinado, no sé si fue en Listra, lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Pero cuando ya se fueron todos, se sacudió y los hermanos le dijeron: no entres más. Dijo: ¿cómo que no voy a entrar más? Voy para allá. De ahí me sacaron y ahí voy para adentro. Todo porque quería agradar a Cristo. Lo hacemos nosotros. O con que alguien no nos salude, y esa iglesia me voy, nadie quiere. Pablo no fue así. Pablo lo apedrearon y en cierto momento lo bajaron en una cesta para que no lo mataran. Cuando fue a Jerusalén en su último viaje, lo metieron preso. La intención no era meterlo preso, la intención era matarlo. ¿Por qué? Porque predicaba de Cristo. Los romanos
lo protegieron y lo llevaron preso para que no lo mataran. Pero ciertos grupos hasta en ayuno se pusieron para matarlo. Y dijeron, no vamos a comer hasta que lo matemos. Pero un muchacho dudó, se fue y le dijo a alguien, y aquel le avisó a la guardia romana que lo iban a matar. ¿Ve? Luego, después de que fue preso, se presentó ante César, a Augusto, ante Festo, y en un momento determinado presentó su defensa hacia Agripa. Y le dice, Agripa, después de que Pablo se defiende, le dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, si no fuera por estas cadenas, oh rey, ¿cómo quisiera que tú conocieras al Cristo de la gloria que yo he conocido? Pero aún Pedro no nos presenta a Pablo como un ejemplo a que a seguir. Pedro acude al ejemplo máximo, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice el verso 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Pedro nos está hablando a nosotros. Dice, para esto fuisteis llamados. Porque una de las cosas, amado, muchas veces, fíjese, nosotros estamos poniendo excusas, estamos evadiendo nuestra responsabilidad, pero delante de Dios no la vamos a evadir, porque día a día Dios nos está hablando. El problema es cuál es nuestra actitud hacia Dios. Y Pedro nos dice, para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? ¿Hemos padecido por Cristo nosotros? Levánteme la mano que ha padecido por Cristo. Pero que ha padecido por Cristo. Porque a veces hemos padecido. Si usted lee los versos anteriores, dice, si padeciste por malhechores, si padeciste porque fuiste malcriado, porque hiciste cosas malas, ¿cómo no padecer por Cristo? Lean los versos atrás y no. Pero dice que ejemplo nos dejó Cristo para que sigamos sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas. Ahora, ¿cómo estamos siguiendo las pisadas de Cristo? Y amados, cuando Dios está hablándonos aquí, está poniendo, como le dije anterior, no el ejemplo de un hombre, el ejemplo de Cristo, para que sigamos las pisadas de Cristo. Y luego, miren, ¿y qué pisadas? Ojalá esas pisadas quedaron profundas, marcadas, y ojalá nosotros pudiéramos poner los pies donde Cristo los ha ponido. ¿Por qué? Porque Cristo dejó cosas tan marcadas, y una de ellas también ahí. Una de esas cosas que Cristo dejó bien marcado es el cual no hizo pecado. Primero, ¿pecó Jesús? No. ¿Y nosotros? En Él no pecó. Pero nosotros muchas veces pecamos y nos justificamos. Dios me entiende. Dios me entiende. Luego dice cuál, dice halló engaño en su boca. Engañamos nosotros. A veces vivimos de apariencias. Aquí en la iglesia cargamos Biblia. Aquí en la iglesia somos uno, pero allá en el trabajo, allá afuera, somos otros. ¿Y qué es eso? Apariencia. ¿Estamos engañando? ¿A quién? A Dios no le engañamos. Nos engañamos nosotros mismos. ¿Por qué? Delante de Dios estamos descubiertos. No se halló engaño en quien cuando lo maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición, sino que Él dijo, cuando os maldigan, es decir, orad por vuestros enemigos.
Es todo lo contrario, pero cuando a nosotros nos hacen algo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros? Cuando alguien, amado, hizo algo contra nosotros, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a cuando nos hacen algo a nosotros? ¿Respondemos con bendición? ¿Oramos por esa persona que nos maltrató? ¿Lo perdonamos? ¡Qué bueno! ¿Por qué? Jesús dice, miren qué pisada más fuerte. Cuando Jesús estaba siendo clavado, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Pero cuando es conmigo, vas a ver quién soy yo. Amado, esa es una de las pisadas profundas que Cristo dejó. Que cuando lo maldecían a él, ¿cuántas veces no lo maldijeron? Pero él, con amor, murió aún por aquellos que un día lo maldijimos a él. Y en la cruz del Calvario dejó la otra pisada del perdón. ¿Nos perdonó Dios? Sí. ¿Merecíamos su amor? Levánteme la mano el que merecía el amor de Dios. Ninguno de nosotros merecíamos el amor de Dios, pero Él en su amor y en su misericordia nos amó. Amén. Murió. Miren lo que sigue diciendo. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Cuántas veces hemos amenazado a X o a Y personas por lo que nos han hecho? ¿Cuántas veces hemos amenazado a alguien? ¡Me la vas a pagar! ¡Vamos a ver lo que yo soy! Y Jesús decía lo mismo. Dice aquí que cuando cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a que juzga justamente. Quien llevó, mire esto, quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Nuestros pecados, Cristo lo llevó en el madero. ¿Cuánto sufrió Cristo por nosotros ahí en ese madero? Se me puede dividir un poquito el jovencito que está ahí. ¿Cuánto padeció Cristo en el madero por nosotros? ¿Usted cree que fue fácil? Aún estando en el Getsemaní, Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. ¿Sabía Jesús lo que iba a padecer? ¿Usted cree que Jesús sabía lo que iba a padecer? ¿Sabía que su muerte iba a ser lenta? ¿Sabía que iba a ser dolorosa? Sí. Ya está escrito en el Salmo 22. Dice el salmista, hablando de la muerte de Jesús, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Cuánto padeció Cristo? En la cruz del Calvario, allí siendo clavado por tus pecados, por mis pecados, por el pecado de la humanidad entera. Él padeció tanto que su lengua se pegó en su paladar. ¿Alguien ha tenido a hacer que su lengua se le pegue en el paladar? Y en un momento determinado clama y dice, tengo sed. Y le dan vinagre con hielo. Y Jesús lo rechaza porque esa era parte de la anestesia de aquel entonces. Él quería vivir, morir, padeciendo tu dolor, padeciendo en sus entrañas el dolor que causó tu pecado y el mío. Ahí, en ese momento, en el Salmo 22, dice, todos se desconyuntaron todos mis huesos. ¿A alguien se le ha desconyuntado un hueso?
Duele. Ahora, dicen, se descontractaron todos mis huesos. ¿Cuánto sufrió? ¿Cuánto le dolió a Jesús? ¿Y a nosotros cuánto nos duele servir a Cristo? No, a nosotros no nos duele. Nosotros disfrutamos del dolor. Disfrutamos la vida porque Cristo padeció el dolor que nos correspondía a nosotros pagar. Luego, en el Salmo 22, si usted lo lee, también dice: como un tiesto se secó mi vigor, horadaron mis manos y mis pies. Ahí, en el madero, ahí, en la cruz del Calvario, ahí, en el monte de la calavera, ahí, Jesús cargó el pecado de todos nosotros, murió, cargó. Pero Él nos dice algo más, ahí el apóstol Pedro: para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿A qué debemos de estar muertos? Pero ¿estamos muertos al pecado? Ese es el deseo de Dios, que estemos muertos al pecado. Pero ¿de verdad estamos muertos al pecado? ¿De verdad hemos muerto al pecado? Porque, amado, muchas veces pecamos y decimos: Dios me entiende, Dios sabe que soy así. ¿Cuántas veces no nos hemos justificado delante de Dios porque hemos pecado? Levánteme la mano a los que se han justificado. No, déjele el tiempo. Nos hemos justificado, pero ¿será que habrá excusas delante de Dios? ¿Será que Dios nos va a tomar por inocentes? Aquel día cuando Dios nos llame a cuenta. O estas palabras que hoy estamos hablando, Dios nos las va a pedir en cuenta. ¿Recuerdas? Aquel día predicaste esa palabra. ¿Recuerdas? Aquel día oíste esa palabra. Así que ya no va a decir: no, Señor, yo no sabía. Todas las palabras que hemos oído, Dios nos las va a traer a cuenta. ¿Recuerdas tal fecha, tal fecha, tal fecha? Y luego dice: por cuya herida fuiste sanados. Y ya está. Eso proveyó Jesús en la cruz del Calvario, nuestra sanidad. Porque vosotros eras, ¿qué? Ovejas, ¿qué? Descarriadas. ¿Qué éramos nosotros? ¿O solo yo? Éramos ovejas descarriadas. Porque le dije yo el otro día: la oveja tiene dos cualidades bien lindas. Es mansa y ¿qué? Mansa y mensa. No, pero usted no, te digo la oveja. ¿Por qué? Porque la oveja, cuando empieza a comer, se olvidó que pertenece a un redil. Se olvidó que tiene que regresar al rebaño, tiene que regresar al lugar. Y entonces, por eso es que el pastor tiene el callado. Y cuando ya mira que la oveja se está, lo jala con el callado. Dios a veces nos tiene que jalar a nosotros, porque si no nos descarriamos. Por eso dice: como ovejas que estaban descarriadas. Pero dice algo bien importante: pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amados, estamos con el pastor, estamos con ese pastor. Yo sencillamente soy un ayudante del pastor. Un ayudante del pastor. El verdadero pastor se llama Cristo Jesús. El que lo pastorea usted las 24 horas se llama Cristo Jesús. El que está con usted en su trabajo se llama Cristo Jesús. El que está allá cuando usted anda haciendo la compra se llama Cristo Jesús. Yo soy su pastor aquí. Y cuando me llaman: pastor, mire esto,
De lo contrario, yo no sé lo que están haciendo. Pero el pastor verdadero sí lo sabe. Vaya conmigo a la Gálatas, capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y las pasiones y deseos. 22 y 25. Y vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, pero los que son del pastor, ¿quién es el pastor? Cristo. Cristo, Él es el pastor. Pero los que sois del pastor, que es Cristo Jesús, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, la pregunta es, ¿lo hemos hecho? Está medio fuerte esta palabra, ¿no? Luego, porque una de las cosas, amado, es la pasión, el deseo, el alma es la que subyuga al cuerpo para ir a pecar. ¿Dónde están los deseos? En el alma. El alma es la que pone ese sed, esa pasión, esos deseos desordenados para ir a estar en contra de nuestro pastor, de nuestro amado Salvador que murió por nosotros. ¿Cuánto sufrió por nosotros? Ya lo dijimos. Y eso, sencillamente, una cosa es hablar que sufrió, pero otra cosa es verlo visto sufrir o haber experimentado ese dolor. Pero aquí Jesús dice, pero los que son de Cristo. ¿Por qué dice, pero los que son? Porque hay muchos que aparentan ser, pero no lo son. Hay muchos que solo vivimos de apariencia, pero no lo somos. ¿Por qué? Porque aquel que no ha sujetado sus deseos, sus pasiones y sus deseos será de Cristo. Yo no sé, pero aquí diciendo los que son de Cristo han crucificado. Y si no lo ha crucificado, ¿qué pasa entonces? ¿Lo estoy diciendo yo? Cuando hay veces que hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero a veces cuando miramos sus actitudes, sus modas de vivir, uno dice, ¿de verdad? ¿O solo se llama cristiano? Porque una cosa, yo puedo llamarme cristiano, pero que sea cristiano, hay mucho del dicho, mucho dicho. Luego, mire, el verso 25 dice, vivamos por el Espíritu y andemos también por el Espíritu. Una de las cosas es llamarme espiritual, pero dice andar en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. ¿Por qué, amado? Les decía yo los 2 domingos atrás que cuando hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, jamás seremos iguales. ¿Por qué? Porque nos vamos a sujetar al deseo de Cristo. Nos vamos a sujetar aquí que nos confirme el Espíritu Santo. Hay una porción bíblica, no sé dónde.